El equipo de archivo extinto, en esta ocasión, vuelve al hospital de maternidad que se encuentra abandonado, además de contar con múltiples testimonios de personas de la actividad paranormal que sucede en ese lugar, así como un pasado lleno de trágicos incidentes ocurridos allí. Entre los relatos que se cuentan sobre este hospital es que suele verse la entidad de una enfermera que deambula errantemente, así como energía demoníaca que aterra y perturba las almas de las personas atrapadas allí. El equipo conformado por Fabio, Alexis, conocido como Cámara 2, y Kevin deciden comenzar la exploración usando el tablero de Ouija para tratar de ponerse en contacto con las entidades. Pero en este caso, solo sería Fabio el que usaría el tablero, debido a que él es el más perceptivo a las actividades paranormales, y lo que captarían sería escalofriante. Recuerden lo que hablamos antes, que pase lo que pase, no perdamos la calma y que no nos gane el miedo, ¿vale? De acuerdo. ¿Hay algo aquí que se quiera comunicar conmigo a través de esta Ouija? Repito, ¿hay algo aquí que quiera comunicarse conmigo a través del tablero Ouija? Sí. ¿Eres bueno o eres malo? ¿Abajo de dónde? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Estás aquí conmigo? Se movió, güey. ¿Lo grabaste, cámara 2? Sí, güey. Vi cómo se empezó a mover así para acá. Sí. Se movió, güey. ¿Lo grabaste, cámara 2? Sí, güey. Vi cómo se empezó a mover así para acá. Sí. Oh. Niños. ¿Niños? ¿Son niños? Güey, no mames. ¿Lo tienen? Qué chingados, sí, güey. Güey, eso no es la energía de un niño, güey, ni de niños. Güey, no mames. ¿Lo tienen? Qué chingados, sí, güey. Güey, eso no es la energía de un niño, güey, ni de niños. Se ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué te refieres con ataúd? ¡Ay, no mames, L! Qué chingados, güey. ¡Ay, no mames, L! Qué chingados, güey. Portal, güey. Poltergeist. Poltergeist. Portal. Portal. Güey. Güey, no. Se vino. Portal, güey. Con mucha fuerza, güey.
Güey, son máscaras de oxígeno. No mames, no mames. No despegues las manos, güey. No despegues las manos. Qué chingados, güey. Qué chingados. ¿Qué pasó? Kevin. Se cerró. Se cerró esta puerta de aquí, güey. Se cerró esta puerta, güey. Primero se empezó a mover y se cerró, güey. No. Soltaste la ouija, güey. No, vuelve. Vuelve. Puede ser muy malo, güey. Vuelve. Ay, Güey. pero... ¿Ya viste? El equipo de archivo extinto empieza a presenciar diversas formas de manifestación paranormal. Incluso la entidad a través de la Ouija se comunica con ellos, pero en un descuido de Fabio se aleja de la tabla de Ouija en medio de la sesión, lo cual es muy peligroso, ya que esto puede liberar a una entidad o demonio y perder el control de la situación. Sin embargo, lo que estaría por ocurrir sería escalofriante. No la sueltes, güey. Güey, es que no Él quiso. tiene que No decir quiere. adiós, güey. Él tiene que decir No adiós. quiere, güey. No podemos dejar las cosas así, güey. Tienes que seguir jugándola, güey. Tienes que seguir jugándola. No mames. Güey. No mames. Güey, salió volando hasta acá, güey. El triángulo, güey. No sé, no creo que eso sea bueno, güey. Es que no sé. Es que yo la quise cerrar y no se quiso cerrar, güey. Ya no se movía. La plancheta de la Ouija sale volando por los aires. Esto parece indicar que lo que sea que se haya contactado con el equipo ahora está fuera de control. Consternados, aún se encuentran buscando la manera de poder cerrar la sesión del tablero. Pero en ese momento, Fabio recordó una de las palabras que mencionó la entidad. Fue ataúd. E hizo memoria que en una antigua exploración a este hospital, en uno de los cuartos había el ataúd de un niño, por lo que quizá el espíritu se refería a ello, y cuando el equipo iría a buscarlo, no esperaban captar esto. Muy raro, ¿no? ¿Estás escuchando, camaradas? No mames, güey. Te lo aventaron, güey. Güey, casi me caí encima. No mames, ¿qué pasó? Casi le cae esa tabla encima, güey. Güey, está pesadísima, ¿eh? ¿Estás escuchando, camaradas?
mames, güey. Te lo aventaron, güey. Por poco, una pesada tabla le cae a Fabio, y esto es poco probable que tan solo sea una coincidencia, teniendo en cuenta que es él quien estaba realizando la sesión. Inmediatamente vuelven hacia el tablero para tratar de finalizar la comunicación, cuando... Adiós. Justo se apagó. Mira, Justo cuando dijo adiós. justo cuando dijo adiós, güey. ¿Ustedes escucharon? Sí. Acaban de Se escuchar quedó. eso, güey. Se quedó sin pila. No mames. Está- Muéstrale la ropa, güey. Tengo uno de pila, güey. Al parecer, la entidad finalmente se despide del equipo. Entonces a Fabio se le ocurre la idea de que cada miembro debe separarse. Esto con la idea de poder abarcar más espacio y poder registrar alguna otra actividad paranormal. Pero escalofriantes y extrañas cosas esperaban al equipo de archivo extinto. En el episodio anterior, el equipo de archivo extinto realizaba una sesión de Ouija en este ex hospital de maternidad abandonado, y al parecer tuvieron cierta suerte en poder comunicarse con una entidad, aunque esta no parecía ser tan amigable. Luego de terminada la sesión, Fabio decide que es mejor que el equipo se separe para poder registrar más actividad en los alrededores de la localidad, y aunque se encontraban claramente asustados, esta decisión daría oportunidad al equipo de encontrar más evidencia. Es donde dicen que se han captado a una mujer, donde han captado a una mujer por acá. Y justo en este tercer piso, se encuentra la capilla de este lado. Y de este otro lado se encuentra el pasillo de los cuartos. Un lamento puede ser escuchado justo en el momento que subían al tercer piso del hospital, donde se dice que hay intensa actividad paranormal. Kevin decide ir hacia la capilla, mientras Alexis, conocido como Cámara 2, se quedaría en el área de pediatría. Sin embargo, Fabio ya empezaba a percibir algo nuevamente. Familia. Algo se escucha ahí. Ay, no. No quiero abrirla, se los juro que no quiero abrirla. Parece ser como la vestimenta de mi padre.
familia estaba allá. No mames. Hola, ¿hay alguien? No mames, no mames, no mames. No mames. No se puede abrir. No mames. ¡Ah! No mames, no. No se puede. Cada miembro del equipo empieza a registrar intensa actividad paranormal, pero lo que estaría por ocurrir en la capilla donde se encontraba Kevin sería impactante. Atentos. Ahí hay como unas fotos. Ahí hay como fotos de lo que fue en algún tiempo esta capilla. Gente tomando quizá la hostia, pidiendo por sus familiares. Y bueno, vean, incluso aquí está un vino. Voy a tomarlo. Vean esto, familia. Dice, vino generoso para consagrar. Vamos a ver si tiene alguna fecha de caducidad. Las cruces. Se cayó una. Familia, se cayó una. Hola. No mames, no mames. No sé si esto sea bueno. Justo era cuando estaba viendo la fecha de caducidad si tenía este vino. Y fue justo cuando se escuchó, pero no alcancé a ver. ¿Lo viste? Cuando inicialmente Kevin entró a esta capilla, las cruces estaban ubicadas de manera normal, pero luego, cuando estuvo distraído revisando otras cosas, al voltear por un extraño sonido, encontró que 6 cruces estaban invertidas. ¿Acaso es esto alguna clara manifestación demoníaca? Por otro lado, los demás miembros del equipo seguirían experimentando también escalofriante actividad paranormal. ¿Hay alguien? No mames. No mames.
sé si fue como si arrastraran algo o alguna otra cosa. Se movió. Jimmy. La radio. Quiso entrar a una frecuencia. Y ahora estás por presenciar uno de los mejores registros paranormales que se han captado en cámara. Esto sucede cuando Kevin está en la capilla, donde decide ponerse a rezar. Mientras lo hacía, algo aterrador ocurriría. Atentos. Familia, en este momento voy a sentarme a rezar porque están empezando a pasar muchas cosas. Y no quiero que nada de lo que pueda haber en este lugar se me pegue o se vaya conmigo o con nadie del equipo de Archivo Extinto. Voy a dejar prendido la radio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo viste? Una extraña silueta y sombra se mueve detrás de Kevin mientras rezaba en la capilla. Esto es claramente visible, además de escucharse un grotesco gemido, como si la oración recitada le afectase. Ya eran demasiadas cosas las que estaban ocurriendo y registrando cada miembro del equipo de Archivo Extinto, y pronto todo estaría por acabar. Parece que alguien más me acompaña. Estoy a punto de colapsar. Estoy nervioso. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tranquilo, güey. Tranquilo, tranquilo. ¿Sabes qué, camaradas? Hay que juntarnos, güey. Vamos ya con Fabi. Vamos ya. Finalmente, el equipo se reúne para salir de este aterrador lugar, y claramente hubo intensa actividad paranormal que es posible haya sido alimentada por el juego de la Ouija hecho antes de comenzar la exploración. Sin embargo, cada uno de los miembros del equipo pasó momentos escalofriantes y que gracias a ellos
podemos apreciarlos en sus registros audiovisuales captados en cámara. ¿Y tú, crees que realmente hay actividad demoníaca en este lugar? ¿Te atreverías a venir a explorar este hospital? Escribe tu opinión en los comentarios. Como siempre, puedes ver el video completo y más registros escalofriantes como este en el canal oficial de Archivo Extinto. Dejo el enlace en la descripción y cuando los visites no olvides decir que vas de parte de Realidad Alterna. Muchas gracias. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.